Hicimos grabación y empecé. Habrán visto de que ya en la pantalla estoy presentando destilación. La idea es respetar el orden de los temas que tuvieron ya en 2024, cosa que me parece totalmente coherente, porque ya habíamos planteado en su momento de que destilación realmente es la continuación de equilibrio líquido-vapor. ¿Por qué? El objetivo final de esta bolilla es determinar el número de etapas o platos para diseñar una columna de destilación mediante el método gráfico de Macabetiel, que utiliza como lienzo base la gráfica de la curva de equilibrio basada en Raoul y Dalton, ¿no? Y queda así como muy descolgado después el tema de equilibrio sólido-líquido. Bueno, eso no tiene comparativa con ningún otro, así que bueno. Esa es la razón por la cual cambié el orden y bueno, me parece que la cátedra le atinó bastante. ¿Qué es destilación? Tratando de seguir la misma secuencia de razonamiento que temas anteriores, tendríamos que decir que es una operación unitaria que consiste en la separación de dos componentes que quizás no es perfecta, como era el caso de filtración, que yo a partir de una suspensión obtenía una corriente exenta de sólidos, que era el famoso líquido filtrado, y por otro lado me quedaba la torta. Ahora nosotros en destilación partimos de una mezcla homogénea, es decir, una solución, bueno, en el caso que fuera líquido, de dos sustancias volátiles, A y B, donde A es más volátil que B. Y de hecho eso lo vamos a parametrizar con algo que ya hemos visto, que es la famosa volatilidad relativa. Vamos a ver que, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estudiamos dinámica de partículas, cuando fuimos a analizar la quinta pata del gato a el elutriador, habíamos llegado a la conclusión que, por ejemplo, en el elutriador era como la kriptonita del aparato, la dificultad más grande de poder separar dos sustancias cuando las densidades eran relativamente parecidas, las de los sólidos A y B. Ahora nosotros en destilación, tratando de traer la misma idea, utilizando el concepto de volatilidad relativa o cociente de presiones de vapor, vamos a poder decir que esa relación de separación útil o eficiente en la industria solo se da cuando hay una volatilidad relativa considerablemente mayor a 1. ¿Qué haces, Ebert? ¿Cómo estamos? Vamos a ver Hola, después cómo estamos. Que en la práctica la volatilidad relativa debería ser mayor a 2 como para no tener inconvenientes técnicos a la hora de separar. Les decía a Ebert, a los chicos, que bueno, cambié el orden de los temas y respeto el de 2024, que bueno, es más intuitivo ver destilación inmediatamente después de equilibrio líquido-vapor, ¿no? Si no le veas nada raro. Hay unos multiple choice que hacen referencia justamente a esta definición, que destilación es un proceso de separación de dos sustancias volátiles, ambas volátiles, y después hace un contraste con evaporador. Evaporador es un proceso donde a partir de una mezcla homogénea, una solución, es decir, un solvente y un soluto, donde el solvente tiene una presión de vapor muchísimo mayor en orden de magnitud que el soluto, porque se puede considerar que el soluto es no volátil, son dos operaciones totalmente distintas. Y pregunta a veces si es que la temperatura de una de las sustancias no se debe aumentar para no perjudicar sus propiedades. La respuesta es totalmente falsa. Uno utiliza destilación cuando tiene un proceso en el cual querés separar dos sustancias volátiles como alcohol y agua, mientras que vos utilizas un proceso de evaporación cuando querés separar dos sustancias donde una es volátil y la otra no. El caso de una solución de salmuera, por ejemplo, acá en la extractora del Timbo, por darles una idea, que uno saca mediante un barro o salmuera rico en sal, uno lo calienta, eso se evapora el agua y queda la sal en las bandejas prácticamente para usarla en el proceso. O sea, el principio con el cual elige un método u otro no es la temperatura de resistencia de las sustancias, sino el principio de la volatilidad de cada uno de ellos, ¿no? Nada que ver una cosa con otra. Dentro de lo que nosotros veíamos en la teoría, no en la práctica, hemos visto dos métodos de separación por destilación.
Uno, que era el proceso por lotes, que nosotros nunca hicimos un ejercicio en la práctica de esto, era el de la famosa destilación flash, que era un proceso en el cual nosotros, si tomamos como ejemplo, de tener el auto a la mañana, lo hacemos arrancar ahí en el garaje de la casa hasta que tome temperatura. Y en lugar de que tenga líquido refrigerante, el circuito del radiador y la bomba de agua del motor del auto tenga una mezcla de alcohol y agua, nosotros lo dejamos andando hasta que arranque el electroventilador, por decir, bueno, alcanzó su temperatura de trabajo, que es, no sé, 105 grados centígrados, y trabaja a una presión interna levemente superior a la atmosférica por una cuestión de cálculos termodinámicos. No entremos en más detalle. Y a nosotros no se nos ocurre mejor idea que ir y destapar la tapa del radiador de traviesos que son. ¿Y qué va a pasar en ese momento? El sistema pasa de estar de una presión manométrica a presión atmosférica. O sea, se despresuriza. Exceso de energía, por así decirlo, por haber descomprimido, se traslada a que se volatiliza de golpe gran parte del sistema. Y ese vapor que sale volando por la tapa alrededor, que vendría a ser mi producto volátil, que es el que me quema, es una fracción rica en la sustancia más volátil, podríamos decir que es un vapor rico en alcohol. Mientras que el remanente de líquido que pudiese llegar a quedar dentro del radiador del auto es una mezcla rica en la sustancia menos volátil, es decir, el agua. Ese sería un proceso de separación, valga la redundancia, por lotes, que nosotros no lo enfocamos tanto desde ese punto de vista, sino que había algunas intros en algunos parciales de destilación por columna en la que se utilizaba el proceso batch, y eso no creo que lleguemos hoy a ver tanto. Estudiamos las condiciones de la corriente de alimentación F. Permítanme adelantarme un par de carillas. Esto, como les digo, si no lo vemos hoy, lo vamos a ver en clase el jueves. Había distintos tipos de alimentación con lo que nosotros íbamos a alimentar la columna. ¿Se acuerdan que era líquido saturado, vapor saturado, una mezcla en equilibrio líquido-vapor? Bueno, nosotros utilizamos la destilación flash, no como un proceso de separación, sino como un método alternativo para conocer las propiedades de lo que yo estoy utilizando como ingrediente o reactivo de entrada en mi columna. ¿Estamos? Ese es el fin con el cual nosotros lo estudiamos, ¿sí? Lo que sí nos íbamos a masacrar estudiando eran las columnas de destilación, como seguramente ustedes ya se deben acordar, ¿bien? Había un par de ecuaciones que nosotros le hemos visto en mero título ilustrativo en las diapositivas y en su momento en la teoría, que en los parciales no lo usábamos nunca, en los multiple choice no es necesario demostrarlo, y en la teoría que toman de destilación, no toman de destilación flash, sino que toman del método de Maccabe, que es en la columna. Así que esto no le vamos a dar bolilla, ¿sí? Lo que sí vamos a estudiar, por supuesto, de pies a cabeza es la destilación por columna, con el dibujito este que viene siendo bastante vigente al respecto. ¿Cómo funciona esto de la columna? Aumentamos el tamaño y cambiamos el color por algo un poquito más visible. Una columna de destilación no es ni más ni menos que un tubo metálico grande, vertical, como si fuera un elutriador, que tiene intercalados, así como peldaños de escalera, los famosos platos con calota, platos perforados, que ya después les voy a pasar unas diapositivas de unos prácticos que yo tenía de cuando cursaba la maestría, que están lindos los dibujitos. No creo que los vean, pero bueno, suma a la causa. Que la idea de eso es generar un artificio físico para aumentar la superficie de contacto de interacción entre las corrientes de líquido y vapor que hay adentro de esa columna. ¿Cómo funciona esto? Pongamos otro color acá. Yo de repente tengo mi corriente de alimentación, normalmente denotada como F, con una determinada composición molar XAF, y se supone yo tengo que tener bien claro desde entrada cuáles son los productos que yo deseo obtener. Normalmente mi destilado de mi corriente rica en la sustancia más volátil
debería salir con una composición molar de nombre propio XAD. Fíjense que yo no le estoy poniendo flecha todavía. Y por alguna razón misteriosa la dibujé en la parte de arriba del dibujo. Mientras que abajo seguramente vamos a producir el famoso residuo, una corriente rica en la sustancia menos volátil con una composición molar XAB larga, mayúscula. Pero vos decís, gracias a qué se da de que yo con esa alimentación F puedo producir dos productos. O sea, véanlo así, es como una separación parcial, no es perfecta. Algo así como lo que nosotros veíamos en el nutriador. Teníamos la fracción de A puro sedimentado o la de B puro arrastrado y entre comillas el resto. Bueno, acá en realidad hay dos restos, digamos. El destilado es una corriente rica en la sustancia más volátil, pero tampoco es pura. Y abajo, bueno, con más razón, tiene más impureza. Que valga la redundancia, ese es mi tema de la tesis de maestría, transformar este destilado que tiene una composición molar XAD que no es 1, que es menor, se le mete a un proceso de deshidratación, es decir, se le remueve ese remanente de agua que tiene para tener un alcohol con un 100% de pureza, que es el que se utiliza como combustible en los autos. En fin, ¿cómo llegamos nosotros a producir eso? Cambiamos el color acá y vamos a un color rojo, un poquitito más gorda la línea. Esa corriente que supongamos de alimentación F es un líquido en color rojo, viene y cae. Cae y va a entrar a lo que se conoce como hervidor. A secas. No le voy a poner ni parcial ni total todavía. Que ese hervidor lo que hace es generar un ambiente en donde, a ver, bien dicho la palabra, hierve y hace que esa corriente de líquido pase a un estado de vapor saturado y toda la línea en color azul denota el sentido de circulación de esa corriente de vapor de manera ascendente. ¿Hasta dónde? Hasta arriba. Y ahí viene el famoso condensador, que lo que hace el efecto opuesto al hervidor, quita calor de tal manera que ese vapor que subió se vuelva a condensar y entra dentro de la columna. Quiero que lo vean a esto de una manera quizás bizarra, y como digo siempre pueden cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Imagínense que ahora esto es una cinta transportadora que sube y que baja, donde los motorcitos de esas poleas que están en los extremos son el hervidor y el condensador para que adentro del tubo dé vuelta como loco esa mezcla de líquido en color rojo cayendo y de vapor en color azul subiendo. Y cada peldaño de eso en color medio verdecito, la función que en realidad cumplió es aumentar la superficie de contacto o el tiempo de permanencia en cada uno de los platos para, entre comillas, mejorar el intercambio molar o supuestamente el chiste de equilibrio líquido-vapor en cada parte de la columna. Y como nosotros ya vimos en algún momento en las clases anteriores de equilibrio líquido-vapor, que si A es más volátil que B, siempre I sub A es mayor que X sub A. Por lo tanto, en estas zonas, esto lo voy a marcar ahí y la borro la línea, son zonas superiores ricas en la sustancia más volátil, por eso se llama zona de enriquecimiento, toda la parte superior al plato de alimentación, mientras que la inferior es la famosa zona de empobrecimiento, pobre en la sustancia más volátil. Claro, yo por eso marqué que el destilado lo voy a extraer de la parte superior de la columna, mientras que al residuo de la inferior. Vimos en la mayoría de los casos que nosotros siempre extraíamos el destilado en estado líquido. Es decir, yo acá genero como una bifurcación parcial en esa cajita que acabo de dibujar, donde ese líquido que se condensó en el condensador, extraigo una parte como destilado y en la otra parte retorna a la columna. Esto presten atención, bueno, lo estoy grabando yo, le va a quedar para los chicos, es el principio de razonamiento de por qué existe la famosa relación de reflujo mínima, la famosa relación de reflujo L0 sobre D. ¿Quién carajo es L0?
esta corriente que entra a la columna de vuelta. ¿Por qué no puede ser cero la relación de reflujo? Porque si yo no le devuelvo nada de líquido a la columna en la parte alta, el primer plato de alimentación, empezando a numerar desde arriba según la nomenclatura, ese pobre vapor que va subiendo no tiene con quién carajo hacer trueque. Por lo tanto, no se va a verificar la hipótesis. Y de hecho, si esto fuese unas gotitas de líquido frente a un hiperchorro de vapor de color azul que sube, sería tan desproporcionada la cuestión que yo necesitaría unos platos gigantes o muchísimos platos. Después eso revienta en la práctica en que cuando uno intenta hacer una relación de reflujo mínima, mis líneas de operación se aproximan al famoso punto comprimido en el método gráfico y eso hace que el número de etapas se me dispare a infinito. Esto seguro que se acuerdan en la práctica. El chiste acá es que la relación de reflujo no puede ser cero, tiene un valor mínimo porque yo debo devolverle a la columna en esta cajita derivadora algo adentro de la columna. Y ahora vos dijiste, Iván, recién, hoy hemos optado, porque tampoco es que era obligatorio, sacar el destilado en estado líquido si yo hice la bifurcación ahí, en lugar de haberla hecho acá. Porque podría haber sacado el destilado acá en estado de vapor. Perfecto. ¿Es ambiguo cualquiera de los dos? Lo que sí tienen que tener súper en claro, que si yo lo saco en estado líquido, como el dibujito que está vigente, significa que en este punto adentro del condensador, el condensador se va a llamar total porque tuvo que condensar la totalidad del vapor ascendente, el famoso vapor B1 que salió del plato 1. Totalmente antagónico al concepto de que si yo, por ejemplo, pongo otra cajita derivadora acá abajo en el famoso líquido LN que cae del último plato, para sacar mi residuo en estado líquido, claro, pero fíjense que acá el condensado, el hervidor va a ser parcial porque yo solamente voy a necesitar energía para vaporizar la diferencia del líquido LN menos B. O sea, este vapor que está subiendo acá, que normalmente en la nomenclatura se llama Bn más 1, numéricamente es el resultado de Ln menos B. Por eso se llama hervidor parcial, porque solamente, digamos, calienta una parte del líquido Ln. ¿Sí? Fíjense que hubiera sido el caso antagónico si yo hubiera decidido sacar mi residuo en estado de vapor y ahí el hervidor hubiera sido total porque sí tenía que vaporizar incluso el faltante de energía de mi propio residuo. Cosa que normalmente no se hace, pero bueno, yo se los mencionaba. Cuando yo quiero sacar mi destilado en estado líquido es condensor total, si lo quiero el destilado en estado de vapor es condensor parcial y es al revés con el residuo. Si yo quiero residuo en estado líquido, el hervidor es parcial. Si yo quiero residuo en estado de vapor, el hervidor es total. Vos decís, bueno, acá en la práctica, en el método de Maccabe original que nosotros veíamos en su momento, no era muy influyente la diferencia porque el escalonamiento era la misma porquería. Eso es verdad. Tengo que ser cierto. Tengo que darle la razón. Sin embargo, cuando nosotros vayamos a cerrar el tema de destilación, que es puliendo el método de Maccabe e incorporándole mejoras, como el caso del rendimiento de Murphy es fatal equivocarse en el tipo de equipos auxiliares que uno tiene. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, chicos. Iván, ¿por qué, o sea, por qué razón industrial será cuestión de los componentes? ¿Por qué se sacan siempre en estado líquido el destilado y el residuo? Es una buena pregunta. ¿Sabe cómo lo vamos a contestar desde el lado del fenómeno? Vos querés trasladar una corriente de vapor saturado, vas a tener que calcular bien la boludez del radio crítico, del aislante y todo eso, para que en tu tubería no se condense ese vapor que va saturado. Y vos decís, bueno, ¿cuál es el problema que se condense? Si hay tuberías que hacen zigzag, así dentro de la fábrica, en donde se condense se va a formar un estanque como si fuera un manómetro de tubo nu y eso te va a generar molestias, incrustaciones, suciedades. Y encima vas a tener que gastar una fortuna en aislarlo porque vos vas a tratar de conservarlo como vapor saturado.
En cambio, si vos ya de una estás decidido a mandarlo como líquido saturado, no te vas a calentar tanto en que se subenfríe. Y otra cosa más a tener en cuenta aún es la relación del volumen específico. Trasladar un molde líquido no es el mismo espacio que un molde vapor. ¿Me entendés? Por ahí viene el man. Nosotros, afortunadamente, en ese mambo no nos metemos, pero lo que sí tenemos que tener en claro, era una moneda común en los parciales, cuando te decían condensador total y hervidor parcial, o al revés, uno ya queda como condenado de entrada a saber cuál va a ser el esquema, entiéndase por esquema a todo esto, y bueno, todo queda decantado en las consecuencias de acuerdo al dibujito o a lo que decía el enunciado. Lo mismo que en su momento yo cuando les dije en el cursado, van a hacer un ejercicio del Lutreador, aunque no se los pidan, hagan el esquema del Lutreador donde decir, por acá entra A y B, por acá entra agua, por acá sale mi sedimentado, por acá sale mi arrastrado. Hay que tener en cuenta cuáles van a ser mis productos, cuáles eran los rangos de tamaño. Bueno, acá en destilación es importante saber cuáles son mis equipos auxiliares porque posta toman mucho Murphy y tiene que ser congruente mi esquema con el escalonamiento en Maccabi. Préstenle atención a eso, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda, chicos. Si no, seguí. Seguí. Había mucha cháchara en cuanto a la teoría, que incluso en el final, en los apuntes que han dado las diapositivas del año pasado, tampoco se arremangan mucho con estas cuestiones. Nosotros todo el tiempo, de todos los parámetros que necesitaríamos para poder diseñar una columna de destilación, más allá del diámetro de la columna, que viene asociado a los caudales molares con los que queremos trabajar, a la separación entre platos para saber cuál es nuestro rendimiento que queremos más o menos manejar, el tipo de platos de acuerdo a la inversión que queremos hacer, igual que los detalles, a nosotros solamente nos calienta, calcula el número de platos, Iván, y punto. Los chicos de química ven dos métodos para encontrar el número de platos. Pochon-Savarit, que se dibuja arriba del lienzo del diagrama de Merkel, cosa que nosotros sí vemos Merkel, pero no vemos Pochon-Savarit. Pero sí vemos el método gráfico de Macabetiel, que se dibuja sobre el lienzo de la curva de equilibrio de líquido a vapor de Raúl Galton, que esa sí vemos, ¿sí? Sabemos de dónde sale y todo. Ahora, como yo en su momento les contaba, me parecía productivo arrancar contando el chiste desde el final hacia el principio. Nosotros tenemos un sistema cartesiano, como estamos viendo acá en pantalla, donde en su momento trazamos sobre la primera bisectriz, ¿verdad? Lo primero que había que hacer en cualquier método de Maccabi era qué es lo que tengo y qué es lo que quiero producir, traducido a tucumano básico. Yo tengo mi alimentación F con su correspondiente composición y quiero obtener un destilado con esas características y un residuo con esas características. De pera. Hemos visto, porque esto no es que ya se calculaba por aparte, en equilibrio líquido-vapor de las clases anteriores, la curva de Raúl y Dalton, que vaya a saber Dios y la Virgen de dónde salía. Sí sabemos nosotros de dónde sale, pero ya en destilación no nos poníamos a calcular eso. Vamos a llamarla a esa curva de equilibrio o el techo de mi método de Maccabi. Me gusta recalcar eso porque después cuando nosotros veamos rendimiento de Murphy, debajo del techo viene el cielo raso y se genera un espacio aún más chico para hacer el método gráfico y eso tendrá sus consecuencias. Nosotros íbamos a hacer un método gráfico siempre que tengamos en cuenta, y atentos a las palabras, que en algún momento trazábamos la famosa línea de operación de la zona de enriquecimiento, una recta que, como lo ven en el dibujo, hace pivote sobre el punto D con composición X a D, y vaya a saber bajo qué contexto, probablemente la del reflujo de operación, trazábamos esa línea. Yo acostumbraba a marcarla en color azul, y su prima hermana, la línea de operación de la zona de empobrecimiento, es una recta que hacía pivote sobre el punto B larga con composición X a B, que la perseguía a la otra línea en color azul, siempre que yo me acuerde que además
debía conocer la famosa recta de alimentación I, una recta que hacía pivote sobre el punto F en la primera bisectriz con composición X a F, y seguramente esa recta en color naranja, como me spoileé sin querer hace unos minutos atrás, mediante el análisis de destilación flash o vas a saber qué corno, conocía las características. Si era vapor saturado, seguramente se deben acordar que era una recta vertical, si era líquido saturado vertical, vapor saturado horizontal, y había un montón de otras combinaciones. En fin, cuando yo conozco esa recta de alimentación I en color naranja, debería acordarme que acá había una triple implicancia donde siempre iban atadas de la misma argollita o nudo la línea en color azul, la de color rojo y la de color naranja. La línea de operación de la zona de enriquecimiento y empobrecimiento determina la recta I, o dicho de otra manera, la de enriquecimiento y la recta I denotan la de empobrecimiento, o la de empobrecimiento y la recta I denotan la de enriquecimiento. Un poco más en orden, Iván, porque me ha hecho un kilómetro. Vos teniendo dos de las tres líneas de colores, la tercera queda implícita. En el 99% de los casos, nosotros conocíamos la curva azul y la recta azul y la recta naranja, y quedaba implícita la de color rojo. Y en el otro 1% conocíamos la azul y la roja, y la naranja salía por descarte. No entramos ya en ese mambo, pero es como para empezar a refrescar la memoria, que yo una vez que tenía eso, hacía ese famoso escalonamiento ortogonal. Ortogonal es una frase mía, tomando como referencia los movimientos de una pieza, de una torre dentro del juego de ajedrez, que admite solamente movimientos verticales y horizontales, donde ese movimiento ortogonal empezaba en el punto D y se desplazaban, como seguramente ustedes ya conocen, marcando los famosos peldaños completos o etapas. No le vamos a poner apodos si son ideales, reales, mínimas, nada, porque estamos medio crudos para eso. Y era muy probable de que la última etapa no llegue a ser un escalón completo, sino que sea una fracción. Esa fracción, dependiendo del método que nosotros estemos aplicando, se calculará de una manera o de otra. No es ninguna ciencia oculta. Lo que yo quiero abordar acá, nosotros debemos saber todo esto para hacer el método de Macquart. Ya conocemos la curva de equilibrio de clases anteriores. Vamos a tener que tener en claro quién es mi ingrediente F y cuáles van a ser mis productos, mi destilado y mi residuo. Tengo que poner los pantalones en aprender quién es la línea de enriquecimiento y empobrecimiento, quién es la recta de alimentación, cómo hacer el método del escalonamiento, y después esto que hace referencia a las posibles modificaciones es qué corno era la relación de reflujo, cómo me afecta el rendimiento global, cómo me afecta el rendimiento Murphy. O sea, es una bolilla bastante amplia que en mi opinión es bastante linda y bastante noble, igual que bomba. Si a mí me dan a elegir qué temas rendir, yo de una me tiro con bomba y con destilación. Pues sí, eso es un boludo, es una cantidad enorme de cosas que hay por escribir. Es poco probable que te pidan que expliques todo de destilación porque es obvio que no vas a terminar. Pero no hay nada raro, nada extraño con lo que te puedan chicanear, como alguna pregunta boluda de sólido líquido, de filtro, de ciclón. En esto es como axiomático, se hace así, así y punto. ¿Sí? Vamos a abordar cada uno de estos ítems por separado. Y esto les digo, chicos, dentro de la lista de enunciados de final que yo tengo, que son de 2023 para atrás, no de 2024, toman esto. Lamentablemente, tengo evidencia en donde han pedido deduzca la línea de operación de la zona de enriquecimiento y empobrecimiento. Lo mismo que, bueno, tengo evidencia que toman multiple choice, ¿no? ¿Cómo hacíamos nosotros para deducir estas líneas? Esta es, creo, la demostración, el trayecto más cortito que nosotros podemos llegar a hacer. En ese dibujo que les había mostrado hace un rato, de la columna de destilación, que bueno, para no dibujarla de vuelta, se tienen que acordar que esto es la zona de enriquecimiento, todo lo que está por arriba del plato de alimentación y todo lo que está por abajo es la zona de empobrecimiento. Imagínense la gran frase que nosotros veíamos en Fenómeno. Estos son dos volúmenes de control diferentes, donde el volumen de control de arriba corta esta corriente y esta otra, y el de abajo corta esta
y esta. Se solía llamar, por nomenclatura, esta corriente de líquido que cae por arriba del plato de alimentación como L y el vapor que sube como B. Y para diferenciar de lo que estaba por abajo del plato de alimentación, este líquido se llamaba L raya y este vapor que sube por acá se llamaba B raya. Para ponernos a tiro con la nomenclatura, ¿no? Cuando hacíamos nosotros el análisis por separado de cada una de las áreas, en ese volumen de control yo corto el líquido L con su composición de fase pesada X sub A, corto mi corriente de fase liviana B con su composición de fase liviana, por supuesto, I sub A, y corto la corriente de destilado D con su composición de nombre propio X a D. Y valga la redundancia, es X porque yo digo fase pesada, ya que yo ahí dibujé un condensador total que saca mi destilado en estado líquido. Llega un balance total de ese modelo de caja negra, evidentemente el vapor B corta mayúscula que entra se separa en destilado y en líquido. Y si hago un balance de A, por supuesto que la parte volátil del vapor tiene una composición de fase liviana I sub A, el destilado tiene una composición X a D y el líquido de fase pesada X a D. No es muy difícil darse cuenta que si uno acá divide miembro a miembro en B corta mayúscula, llegaba a la famosa expresión de la línea de operación de la zona de enriquecimiento. Una recta en donde evidentemente B corta mayúscula no puede ser cero, y obviamente que no puede ser cero ninguna corriente, boludo, porque si no tu columna de destilación no está funcionando. ¿Sí? Esa es la famosa recta que yo hace un momento les indiqué en el dibujito. Es una recta que acostumbro marcarla en color azul, ahí, de una recta que hace pivote sobre el punto D de dedo, es decir, un punto que está ubicado sobre la primera bisectriz con coordenadas, que bueno, como es primera bisectriz, la abscisa es igual a la ordenada, tiene composiciones XAD, XAD, y después ya vamos a ver más adelante, si es que nos da el tiempo hoy, para estudiar relación de reflujo, nosotros reescribíamos la ecuación de la línea de operación de la zona de enriquecimiento en función de la relación de reflujo. Y nosotros ya sabemos que no veníamos a buscar nunca la relación de reflujo mínimo, sino que muchas veces a nosotros lo que nos cortaba el queso en el método gráfico era la ordenada del origen. La famosa ordenada XAD sobre R más 1, que cuando era con R mínimo, el R que iba abajo era R mínimo y con el R de operación era el R de operación. No es, creo yo, algo que acá asume mucho, pero creo que está bueno refrescar esa parte. Para la zona de empobrecimiento, el análisis es muy parecido. Cambiemos el color. Nosotros acá hacíamos un análisis en la parte baja, donde cortaba la corriente L raya con composición de fase pesada, valga la redundancia para diferenciarlo de lo que vimos recién, composición de fase pesada X a raya, y el vapor B raya que sube con su composición de fase liviana I a raya. Por el lateral izquierdo, acá elegí yo sacar el residuo en estado líquido, por ende tiene una composición de fase pesada X a B, es decir, hay un hervidor parcial, acá salió cortado el escaneo, y si yo hago un balance, mi L raya que entra se separa en B corta raya mayúscula y en B larga mayúscula. Y si hago un balance de A, ese líquido L raya que entra al modelo caja negra tiene su composición de fase pesada, mi B raya mayúscula, B corta raya mayúscula, sale con una composición de fase liviana y mi residuo, por supuesto, con su composición de nombre propio. Si yo paso restando B larga mayúscula por X a B por el otro lado y divido miembro a miembro en B corta raya, valga la redundancia, B corta raya no puede ser cero, como ninguna corriente de la columna, excepto B y D, llego a la expresión de la famosa línea de operación de la zona de empobrecimiento, línea de operación que a nosotros lo que más nos importaba era decir, hasta el puntero, ahí, es una recta que hace pivote sobre el punto B larga, que tiene composición de primera bisectriz, XAD, perdón, XAB de balde, XAB, B de balde, y normalmente la ordenada al origen esta no nos calentaba, pero era obviamente negativa. Y evidentemente, nosotros en el método de Maccabe
teníamos una infinidad de posibilidades de plantearlo. Y esto lo tomo patente de una consulta que hice yo con el profesor León cuando estaba por rendir el examen final. Yo dije, hay 3 tipos de relación de reflujo y me cagaron puteando. Y después de todo, lo entiendo el profesor. Existen 3 situaciones matemáticas que representan infinitas combinaciones en la vida real. ¿Cuáles son esas 3 combinaciones? Una es la de la famosa relación de reflujo total, cuando la línea de operación de la zona de empobrecimiento en color rojo y la de enriquecimiento en color azul, cada una haciendo pivote en el punto B larga mayúscula y D de dedo respectivamente, se suben sobre la primera bisectriz y evidentemente eso ya me hacía caer la ficha de que cuando yo hacía el escalonamiento en Macabe, el espacio que había entre el piso y el techo era un montón, o sea, los escalones me salían escalonzotes gigantes. Escalonzotes gigantes y poco numerosos, razón por la cual cuando yo trabajaba con la relación de reflujo total, ya sabía que lo que iba a obtener de ese método gráfico era el número de etapas mínimas. ¿Sí? Totalmente opuesto al concepto de relación de reflujo mínima, que tampoco tiene sentido en la práctica, porque yo llevaba mis líneas de operación hasta el punto comprimido. ¿Qué era el punto comprimido, Iván? Vos en algún momento, cuando estás haciendo el procedimiento en Macabe, sí o sí tenés que conocer la famosa recta de alimentación I, que es una recta que hace pivote sobre el punto F, y tarde o temprano te va a pasar que la vas a tener que intersectar con la curva de equilibrio de Raoul y Dalton. Curva de Raoul y Dalton, que yo acostumbro denotarla con color rosa, ahí. Mi punto de equilibrio es la intersección gráfica entre la curva de equilibrio y la línea de la recta I. La relación de reflujo mínima podríamos llamarle como caso 2 porque las líneas de operación pasan por el punto comprimido. El caso 1 de relación de reflujo total es cuando pasan por el punto F. Y cualquier situación intermedia entre esas dos, que valga la redundancia, es la única que tiene sentido, porque yo con relación de reflujo total, si bien es como sentarme en una silla a ver girar el lavarropas automático, veo que las corrientes circulan por adentro, pero eso solo va a pasar cuando yo no estoy produciendo nada, es decir, mi destilado y mi residuo son cero. Es como hacerla arrancar a la columna de destilación y dejarla andando, igual que el auto en el garage, que tome temperatura de trabajo, pero a los fines prácticos es una soncera porque yo estoy gastando energía auxiliar en el condensador y en el evaporador, pero no estoy produciendo nada para mi fábrica. Tampoco me conviene el caso 2 de la relación de reflujo mínimo porque matemáticamente después vamos a ver que me arroja que el número de tapas y el número de platos se hace infinito, cosa que sería una inversión estúpidamente alta. Ni el caso 1 ni el caso 2 que le estoy marcando en el dibujo tiene sentido. El único era una situación hipotética intermedia o caso 3, la del famoso caso de relación de reflujo total. Perdón, me rectifico. Relación de reflujo de operación, donde la recta sigue pivotando en el punto D, pero probablemente ahí venía la frutilla del postre. A mí me interesaba conocer la ordenada al origen de esa línea y me quedaba implícita intersección de por medio de la recta color azul con la recta naranja, la línea de operación de la zona de empobrecimiento. Y yo recién ahí hacía el método de Macabe entre las curvas de equilibrio y la del R de operación. Esa es la ventaja de hacer esto virtual, los dibujitos son súper claritos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda respecto a eso, chicos. Bueno, cierro la idea. Es decir, habría, sería un dubitativo, 3 situaciones físicas diferentes que son optativas de acuerdo a mi decisión como operario de la columna de destilación para trabajar. ¿Y por qué decís a decisión mía? Y porque esto sería como la parte configurable de tu columna, porque depende de la relación de reflujo y vos a esa la vas a manejar
con la relación R, que ya la vamos a ver en un ratito. ¿Sí? ¿De dónde sale R? La relación de reflujo. Bueno, primero la definamos. Como yo les dije en el dibujito ese que hicimos un análisis en la parte alta de la columna, supongamos que esta está cortada ahí, y acá arriba está el condensador total, valga la redundancia. Por acá sube el vapor B1, porque es del primer plato, ¿sí? Viene, se condensa todo acá, y esto que está cayendo acá es mi famoso líquido L0, porque sale de la unidad número 0. Recuerden que nosotros numerábamos de arriba hacia abajo. Venía la cajita bifurcadora esta donde yo sacaba mi destilado, en este caso en estado líquido, hacia la izquierda, y devolvía algo del líquido a la columna. Perdón, yo marqué mal acá. L0 no es ese. L0 es este. Hay unos cuantos parciales, poquitos la verdad, en donde dice, imagínate que la relación de reflujo es 4:1. Significa que, por ejemplo, L0 es 4 veces más numeroso que D, por darles una idea. Y ese L0 va a ser el que haga trueque con la corriente B1 en el primer plato. Yo voy a tener el primer caso, el más hipotético, más sencillo de entender, pero que no por eso se salva de decir que es al pedo. Yo voy a tener una relación de reflujo total o R igual a infinito porque tengo una indeterminación matemática dado que tengo cerrada esta válvula acá. No se ve el color. Yo a esto lo cerré acá, lo estrangulé con un grifo. Y tanto mi destilado como mi residuo son 0. Y bueno, evidentemente en la fracción L0 sobre D, si el denominador es 0, estamos hasta las manos. ¿Por qué? Porque si D es igual a 0, B0 igual a L1, y en general ya L y B van a ser constantes e iguales. Claro, si yo no saco nada, todo el vapor que sube es igual al líquido que cae, L es igual a B. Exacto, Iván. Si yo reemplazo esa idea en la ecuación genérica que deducí 2 carillas atrás de la línea de operación de la zona de enriquecimiento, que valga la redundancia, creo que no lo dije en su momento, mala mía, esa recta tiene un punto de paso en el punto D mayúscula de dedo, pero además tiene una característica importantísima e interesante. Tiene una pendiente igual a L sobre B. Y si acá L y B son iguales, la pendiente, entonces ¿cuánto vale? 1, lo cual tiene mucho sentido porque nosotros cuando estábamos trabajando, y ya lo dijimos hace un momento, con relación de reflujo total, tanto la línea de operación de la zona de enriquecimiento como la de empobrecimiento coinciden con la primera bisectriz. Y eso lo puedo refutar también con el hecho de que si estoy con reflujo total, B de balde mayúscula es 0, por lo tanto, L raya igual a B raya. El cuento se cuenta solo con la línea de operación de la zona de empobrecimiento. Línea de operación de la zona de empobrecimiento que pasa por el punto B larga mayúscula, B de balde, y tiene pendiente L raya sobre B raya. De nuevo, si L raya igual a B raya, la pendiente de la línea de operación de la zona de empobrecimiento es 1, y claro, coincide también con la primera bisectriz. Y ese era el caso en el que nosotros teníamos, se los dije recién, el máximo espacio gráfico entre mi techo, que es la curva de Raoul y Dalton, y mi piso en el escalonamiento, que son las líneas de operación. Razón por la cual, más allá de que sea gráfico, también es intuitivo, mis escalones ahí van a ser escalonzotes gigantes, pero poco numerosos, es decir, yo de acá sacaba el número de etapas teóricas mínima, que en realidad no me sirve para mierda, pero bueno, hay que ser sincero, ¿sí? Caso número 2, también es al pedo. Yo hacía pasar, y esto se deben acordar de la práctica, la línea de operación de la zona de enriquecimiento por el famoso punto comprimido. Pero yo, ¿para qué carajo quiero hacer pasar la línea de operación por el punto comprimido
Sí, ya sé que el número de escalones me va a dar infinito, Iván. Y yo lo estoy viendo ahí porque esto se empieza a amontonar y se hace un amontocochinamiento de línea. Y el número de etapas me da infinito, por ende la inversión inicial del equipo va a ser estúpida. Claro, Iván, pero no es lo que vos venías a buscar. Nosotros ya sabemos que acá el número de etapas te va a dar una indeterminación por ser infinito. Lo que vos venías a buscar acá era la ordenada del origen. Usemos la frase decorosa. La ordenada al origen de la línea de operación de la zona de enriquecimiento cuando la relación de reflujo tiene el valor del reflujo mínimo. Es decir, es un testamento infeliz. Sí, bueno, no pasa más allá de eso, pero te sirve verlo de que si nosotros hacíamos un artificio matemático de estudiar que mi línea de operación de la zona de enriquecimiento, que le hemos deducido hace unos minutos atrás de esta forma, si dividimos miembro a miembro en D de dedo y haciendo acrobacias matemáticas de toda índole, podemos reescribir la línea de operación de la zona de enriquecimiento, que según ese globito que estamos viendo en pantalla, está parametrizada por las variables L, B y D, ahora pasa a estar parametrizada o reescrita en función de la relación de reflujo. Claro, Iván. Y eso es un golazo, porque yo con esa expresión puedo venir y parametrizar de decir, cuando dentro de esa ecuación el R que esté metiendo es el R mínimo, la recta va a pasar por el punto comprimido. Y cuando yo dentro de ese globito que está acá abajo, meta, en lugar de R de operación, la recta va a ser esta otra. Y que se funde el helado. Yo justamente el artificio que hacía acá era reescribir la ecuación, no para buscar la pendiente, ni en pedo. Yo buscaba la ordenada al origen de la línea de operación de la zona de enriquecimiento con R mínimo y el R mínimo lo multiplicaba por ese famoso factor K y sacaba el R de operación, que está acá. Esa es la verdad de la milanesa. No te van a preguntar más que eso, ni menos la demostración de esa parte, pero sí tenés que tener en cuenta que existen 3 ejemplos matemáticos que representan todas las posibilidades posibles, combinaciones posibles, creo que son lo mejor, de cómo regular la columna desde tu posibilidad como operario o operaria de la máquina. Y esa variación podías hacerla con el famoso coeficiente K, que esto es una pregunta de multiple choice de final que dice eso, solamente depende de factores económicos. Y vos decís, minga, ese valor de K obviamente tiene que ser mayor a 1 porque el R de operación no puede ser más chico que el R mínimo por una cuestión ya. Anda y pregúntale a Raúl y Dalton, no sé, reíte de algo. Pero o sea, no es que depende solo de factores económicos. Ni tampoco puede valer lo que se te cante la chacota. Ese valor de K seguramente va a venir dado de los costos de inversión inicial, de la boletilla relativa y de la maricoche. No vamos a entrar en ese mambo. Vamos a decir que ese multiple choice es falso porque solamente le pone coronita a los billetes. Y ese valor del R de operación depende de un montón de cosas. Yo finalmente haciendo esa consideración, sé que cuando hago el método gráfico, ahora, utilizando como techo la línea de Raúl y Dalton y abajo la de enriquecimiento y empobrecimiento, ahora vengo a sacar lo que por fin tiene sentido, que es el número de etapas teóricas. Ese es el hijito recién nacido del método Maccabe al que le da a uno mayor interés y que después uno pretenda subir la vara de calcular más cosas con eso, bueno, esa es otra historia. Pero ese era el objetivo original del método de Maccabe, que en realidad la cátedra del ingeniero León te da como un procedimiento de Maccabe medio genérico, pero que no siempre sigue ese orden porque depende de la información con la que vos estés trabajando en el parcial. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, chicos. Si no, permítame tomar un poquitito de agua. Sigamos. Que quede claro
o sea, hay 3 escenarios diferentes para elegir de acuerdo a algo manejable por nosotros, algo configurable. Ahora vamos a estudiar los casos de la recta de alimentación, que eso ya no depende de nosotros, sino que depende de una condición del proceso industrial con el que estemos laborando nosotros. Tenemos que tener en claro que esa corriente de alimentación F, hay mucha teoría dentro de mi apunte final de esto, que diapositivas de respaldo de por medio que yo de sonso no guardé del 2024, toda esta parte la omitieron, pero deberíamos al menos tener el tupe de considerar que esa famosa recta de alimentación, como yo les conté recién, es una infinita seguidilla de puntos que constituyen una recta que nace en F y pivota en todo este rango por arriba de la primera bisectriz, pero que en realidad no es ni más ni menos que las infinitas intersecciones entre la línea de operación de enriquecimiento y empobrecimiento. Y dije infinita porque puede haber un montón de casos. La del R mínimo, la del R total, o de varios R de operación, con la de empobrecimiento. Ahí creo que la idea se entiende, ¿no? Lo que yo quiero salvar la idea con lo que estoy haciendo es decir que la recta en color naranja es una infinita construcción de las intersecciones de las rectas azules y rojas. O roja y naranja da azul, o azul y naranja da roja, como les dije, es ambiguo. ¿Cómo estudiamos nosotros la característica de esa corriente de alimentación? Ya vamos a ver cuando estudiamos las hipótesis del método de Maccabe, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en claro era decir, yo conozco mi corriente de alimentación y ahora quiero saber qué es lo que quiero producir, entiéndase por destilado de residuo. Y si nos ponemos así muy filosóficos, ¿qué entendemos por conocer nuestra alimentación F? Traigo de nuevo así bofetadas de temas anteriores. ¿Qué entendíamos nosotros por conocer la partícula cuando hacíamos dinámica de partículas? Su forma y su tamaño. Su forma alias, bien dicho, esfericidad, y su tamaño alias volumen de esfera ficticia de igual área específica, la maricocha. Yo acá en destilación, si digo que conozco mi alimentación F, tengo que saber dos cosas. ¿Cuánto vale su composición X a F? ¿Y cuánto vale su parámetro I latina? En castellano básico. ¿En qué estado está F? Es líquido saturado, Iván, es vapor saturado, es una mezcla un poco de cada una. Está tiesa como líquido subenfriado, está echando puta como el calor que hace ahora o siendo vapor sobrecalentado, no lo sé, pero eso vos lo vas a tener que indagar en función de la información que te daban en el parcial. Eso es uno de los tantos ejemplos que sí hay abstractos en los ejercicios de final de destilación que te dicen, usted tiene una columna con condensador total, hervidor parcial, con un parámetro I igual, no sé, a 1.5. Una mezcla que es equimolar de A y B, y vos decís equimolar de A y B, es que el número de moles de A igual al número de moles de B, por lo tanto X a F es 0,5, y fíjate, te tiran todos los datos regalados para hacer un método en Maccabe sin tener que hacer un puto cálculo. Lo mismo que como les dije en bombas en su momento, te pueden arrojar un sistema en donde no te dan el esquema y vos lo vas construyendo en función del enunciado y vas a tener que dibujar en el plano cartesiano de H versus el caudal todo, sin tener que hacer cálculo, pero obviamente tener que tener los ojos bien abiertos. Por eso a esta parte le tenemos que poner mucho onda. ¿Qué se entendía por conocer mi alimentación F? Gracias a Dios no hace falta saber de dónde sale la demostración de la famosa recta de alimentación. Esa recta en color naranja que yo les marqué hace un rato, viene dada por esta ecuación que está acá, que valga la redundancia, tiene una pendiente que es igual a I sobre I menos 1 y que pasa por el punto F. Apelas.
Y eso me permitía a mí, sabiendo el concepto de la pendiente de esa recta como está acá, estudiar, y vamos a pulir el vocabulario de nuevo. No son 5 casos. Hay infinitos casos, pero yo sí tengo 5 modelos matemáticos, bien dicho, que pueden representar todas esas posibilidades. Y esto se llama condiciones térmicas de la alimentación. Permítanme abrir otra ventana en Drive con el apunte final. Sigue grabando OBS. Sí. Vamos a hacer más grande, ahora que lo veo. Esto está subido hace rato, ¿no? En Drive. No creo que vayan al día leyendo todo, pero está a su disposición usarlo. Yo tengo acá unos dibujitos bastante prolijos de cómo es el fenómeno de condensación y evaporación de cada cosa. Ahí está. Vamos a dejar la ventana abierta y vamos a estudiar los 5 casos por separado. El primero, quizás el más popular de todos, mucha gente se aventuraba a hacerlo de memoria, esto en los parciales, cosa que yo desalentaba con todas mis energías porque no me parecía muy... no es que no sea inteligente, pero es muy suicida que por ahí los nervios nos vayan jugando una mala pasada. Cuando nosotros hacemos un estudio de balance de líquidos en mi plato de alimentación, vamos a decir, a ver, ya corrijo la pantalla que yo sé que estoy compartiendo ventana y por eso ven todo deformado ustedes, no se preocupen. Apago el filtro de brillo ahí, así vean bien. Nosotros en el primer caso, cuando hacemos un balance de líquidos en el plato de alimentación, si yo considero que mi alimentación es líquido saturado, acá mi líquido, así como entra, pasa de largo para abajo. A ver, más claro que con colores, imposible, ¿no? Y si yo en ese balance de líquidos digo, mi líquido L raya, que es el rejunte de todo lo que hay acá abajo, L raya va a ser el resultado de sumar el viejo líquido L que venía cayendo de arriba con la alimentación F. Y evidentemente la diferencia matemática de L raya menos L es F. Y si yo eso lo reemplazo en la definición de la pendiente de la recta I, que es L raya menos L sobre F, evidentemente el parámetro I, yo ya sabía de memoria que me daba 1, pero no puedo ser tan HDP de meterlo así de prep. Cuando tengo líquido saturado, el parámetro I vale 1 y la pendiente vale infinito. Claro, en ese caso, cuando nosotros teníamos una recta vertical, la recta de alimentación, y quedaba, bueno, así la línea de operación de la zona de enriquecimiento y la de empobrecimiento. Ninguna ciencia oculta. El caso 2 es muy parecido, pero no es igual. ¿Sí? Mi vapor ahora es vapor saturado. Como entra, pasa de largo para arriba, sin molestar a nadie, igual que el líquido saturado. Y resulta que mi vapor B raya es el resultado, perdón, el vapor B es el resultado de sumar el viejo vapor B raya más F.
Momento. Pero vos estás haciendo balance de líquidos, Iván. Tenés razón. O sea que L raya y L son la misma basura. Por ende, L raya menos L vale 0. Por lo tanto, el parámetro I es 0. Por lo tanto, la pendiente es 0. Ajá. Ese era el caso en el que vos tenías la recta de alimentación como recta horizontal. Y si esa era la recta de alimentación, tu línea de operación de la zona de enriquecimiento es esa y la de empobrecimiento es esa. Se acabó. No hay nada más que decir. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, chicos. ¿Nada? Vamos al tercer caso. Nosotros tenemos una mezcla en equilibrio, y este, bueno, es el caso favorito que tomaba la cátedra, una mezcla en equilibrio de líquido-vapor a la gran Raúl y Dalton. Y este es invento de Iván ya, ¿no? De definir como X a un número fraccional o un porcentaje, obviamente comprendido abierto en 0, abierto en 1. No puede ser 0 porque si no es vapor saturado, no puede ser 1 porque si no es líquido saturado. En donde X es la fracción líquida. X por F va a ser lo que cae para abajo, 1 menos X por F lo que va a subir para arriba. Evidentemente mi L raya, que encuentro yo acá abajo, va a ser el resultado de sumar el viejo L que venía cayendo de arriba, más esa partecita líquida de F que cae. Ajá, o sea que L raya menos L, en definitiva la fraccioncita líquida, o es lo mismo que X por F. Y si yo reemplazo en la definición del parámetro I me quedaba que es X por F sobre F, o valga la redundancia, el parámetro I es igual a la fracción líquida. O sea que el parámetro I varía en un intervalo abierto en 0, abierto en 1. Por lo tanto, mi pendiente M, que en definitiva termina pareciéndose a X sobre X menos 1, es una recta que tiene pendiente entre 0, abierta en 0, abierta en infinito. Claro, el tercer caso son todos los infinitas posibilidades, excepto los casos extremos de la recta vertical y la horizontal del segundo cuadrante. Recta vertical es la del líquido saturado, que es el caso 1. Recta horizontal es la del caso del vapor saturado, del número 2. No es ninguno de los dos, pero es cualquier situación intermedia entre ellos. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Vieron? Tengo miedo de ir muy rápido. ¿No? Caso 4. Era medio engorrosín esto. Había unas frases hermosamente retorcidas en los parciales que decían: se condensa 1 mol de vapor por cada 2 moles de alimentación, una flayada así bien turbia, que por suerte no hay que renegar con esa parte práctica ahora, pero bueno, era como para acordarse. Acá F es una corriente de líquido subenfriado. ¿Y qué se entiende por subenfriado? Que la temperatura a la que está entrando la alimentación F es menor que la temperatura de saturación a la que satura ese plato, valga el trabalengua. Por lo tanto, si es líquido subenfriado, como esta corriente que estoy marcando acá se tiene que saturar y está subenfriada, debe tomar calor de algún lado. ¿Y quién va a ser el que va a pagar los platos rotos? La corriente de vapor B raya, viejo. Pobre. Claro, si yo voy a hacer catarsis, L raya es el resultado de sumar el viejo L más todo el F que vino y dobló como Toretto hacia abajo, más esa parte que se condensó del vapor B raya porque tuvo que ceder su calor, perdón, bien dicho, ceder su calor latente para pasar a líquido saturado para que la alimentación F pase de subenfriada al líquido saturado. Y si uno hace un par de cálculos matemáticos, llega a la conclusión de que L raya menos L es el viejo F más el condensado.
Y ese condensado evidentemente es algo que no es nulo, positivo. Si uno lo reemplaza en el parámetro I, y después todo cobra sentido, el parámetro I es mayor a 1. Es una cuestión como starter pack, así dentro de cualquier ejercicio choto de final de destilación que te digan, considera que el parámetro I vale 1.5. Y no te dice ni qué tipo de alimentación es, porque ya tenés que estar sabiendo que eso es, por ejemplo, líquido subenfriado y se cae de maduro, que acá la pendiente pertenece al intervalo 1 infinito. 1 infinito porque es cualquier caso perteneciente a la mitad del primer cuadrante de la primera bisectriz para arriba. No puede ser infinito porque no es la recta vertical, ni tampoco puede ser 1 porque no puede ser la primera bisectriz. ¿Sí? Y el quinto y último caso, que también viene dado así como una especie de trabalengua, se evapora un mol de alimentación por cada 3 moles de F, sería el caso de vapor sobrecalentado. ¿Qué se entiende por sobrecalentado? Que F entra a una temperatura TF mayor que Tsat. Y bueno, alguien tiene que pagar los platos rotos, Iván. Esa corriente de calor extra, sentido de circulación de las flechas, viene y le entrega calor aparte del líquido L raya que venía cayendo. Por ende, L raya va a ser más chico que L, porque una parte de L tuvo que morir, inmolarse, fumando ese calor extra de sobrecalentamiento que traía F para poder saturar. Y bueno, si L raya es menor que L raya menos L es negativo. Y eso va a hacer que mi parámetro I sea negativo y mi pendiente M pertenezca al intervalo abierto 0, 1. A ver, ¿por qué abierto en 0, abierto en 1? Y no puede ser 0 porque ese es el caso de la recta horizontal, el caso número 2 que vimos de vapor saturado, ni tampoco puede ser 1 porque es la primera bisectriz. Claro, el quinto caso es toda la mitad izquierda del tercer cuadrante que corresponde a los de vapor sobrecalentado. Que si uno hace un resumencito, permítame poner el filtro de brillo de nuevo, así no me queme las córneas la pantalla. Ahí. Tenemos el primer caso, que es líquido saturado, recta vertical. Segundo caso, vapor saturado, recta horizontal. Tercer caso, cualquier combinación intermedia entre ellos dos que me da las infinitas combinaciones de líquido y vapor. Era el caso favorito de la cátedra. Cuarto caso, perdón, vamos de nuevo. Primer caso, líquido saturado, recta vertical, parámetro I igual a 1. Segundo caso, recta horizontal, vapor saturado, pendiente 0 y parámetro I igual a 0. Tercer caso, cualquier situación intermedia entre el caso 1 y el caso 2, perteneciente al segundo cuadrante, y el parámetro I pertenece al intervalo abierto en 0 o abierto en 1. Cuarto caso, líquido subenfriado, pertenece a la mitad superior del primer cuadrante, no puede ser ni la vertical porque es líquido saturado, ni la primera bisectriz, bueno, por obviedad, y acá el parámetro I es mayor a 1. Y el quinto caso es de vapor sobrecalentado que pertenece a la mitad izquierda del tercer cuadrante. Y ahí el parámetro I es negativo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, chicos. ¿Sí, no? Sí. Una máquina carnicera. Resulta, y esto obviamente ya no compete tanto en el final, pero como para refrescarle la memoria que me había iluminado en algún momento, decir, pude clasificar los problemas de bomba, pude clasificar los problemas del nutriador, pude clasificar los malditos problemas de filtro. Bueno, ¿por qué no voy a poder clasificar los problemas de destilación? Y sí, nosotros tenemos 5 variaciones posibles respecto a los tipos de alimentación y 3 casos posibles de acuerdo al valor de la relación de reflujo que a mí se me decante la gana hacer.
A mí me podían pedir en el apartado A si yo tengo una corriente de líquido saturado y quiero calcular el número de etapas mínima. El apartado A es ese cuadrito. En el apartado B que me pidan no sé, el número de etapas teóricas. El apartado B está en ese cuadrito. No sé, esto es muy turbina. Esto obviamente lo vamos a terminar de ver el jueves, cuando llevemos rendimiento Murphy. Fíjense que yo ahí se remil nota que está yapada la cuarta columna en la tabla. No me di cuenta que se podía agregar esto. Después puedo agregar el factor de corrección por rendimiento Murphy para transformar lo que antes eran etapas teóricas en etapas reales cuando lo incorpore a Murphy. Y el apartado sería, perdón, apartado C sería ese cuadrito. Y vos decís, Iván, ¿por qué rompe las pelotas tanto con eso los cuadritos? Porque vos en este apartado A planteabas el método de McCabe de una determinada forma con una X línea de operación. El apartado B, otro escalonamiento totalmente independiente del anterior con otras líneas y otro techo. Y el apartado C, la idea es la misma. ¿Sí? Y obviamente cada uno de esos métodos cambiaba si es que me cambiaba el tipo de alimentación. ¿Estamos? Toma un poquito de agua. Vamos al método de McCabe. Que sin desmerecerlo, tampoco quiero quedar como pendenciero. Siempre en la cátedra dan como que es el único caso, pero vos te vas a resolver los parciales y te reventás contra la pared. Quizá nunca lo dijeron, la palabra es la única forma de hacer el método, pero es la única que enseña. En el que el método que ellos plantean, según el orden cronológico y con los pasos que hay acá, a ver cómo les puedo explicar. Es como decir, yo voy a levantar una casa desde cero y evidentemente tengo el terreno lleno de yuyo, de monte. Primero tengo que desmalezar, emparejar el suelo, cavar los cimientos, llenar los cimientos, poner las columnas, levantar las paredes, llenar las columnas. De ahí techar, pintar, revocar, y etcétera, etcétera. Pero eso depende por las condiciones en las que vos estás haciendo el método de McCabe, que no necesariamente siempre van a ser las mismas. Acá, este método de McCabe es, vos tenés como dato quién es tu ingrediente, es decir, tu alimentación F, con lo que ello implica, que ya te dije, yo tengo que saber quién es mi alimentación F, sé cuánto vale su parámetro I y cuánto vale su composición XF, y sé qué quiero producir, mi destilado y mi residuo, cuáles son sus composiciones, y si van a estar en estado líquido o estado de vapor, como consultó Ebert en su momento. Además de eso, vos tenés que saber cuánto vale tu relación de reflujo y conocer tu curva de equilibrio. Pero había parciales en donde a vos la relación de reflujo de operación no te la daban de dato y te daban unas relaciones molares así bien turbias, o te daban la relación de los platos de alimentación que era diferente. Y a lo que yo quiero llegar, si les preguntasen, y puede llegar a pasar, es poco probable, pero no nulo, de que describan el procedimiento McCabe, agarran y cálquenlo a esto. Para mí es remotamente rebuscado de que les pidan ajuste el método McCabe usando otra cosa, incluso hasta Murphy, porque no lo enseño. Sí lo hacíamos en los parciales, pero creo que no va a ser el momento de cómo sacarle jugo a eso, ¿sí? ¿Qué decía el método de McCabe acá? Yo desde el vamos necesito saber qué es lo que tengo, qué es lo que quiero. Traducido al castellano, tengo que saber quién corno es F, B y D y tengo que marcarlo sobre la primera bisectriz. Y obviamente para marcarlo necesito su composición. Segundo, cosa que es lo que yo intento dejar de en claro, no siempre sé quién es mi corriente de alimentación, pero entender que si yo la conozco, sé su composición y sé su estado, yo esa recta la puedo trazar porque sé que es una recta que pasa por el punto F y tiene una pendiente M igual a I sobre I menos 1.
Puedo hacerlo. Tercero, era hacer pasar la famosa línea de operación de la zona de enriquecimiento recta de color azul, que normalmente la Iván la hace color azul, pero es una recta que siempre pivota en el punto D de dedo. La hacías pasar por el punto comprimido. Y esa es otra de las tantas advertencias que yo quiero hacer. En ese dibujo que estamos viendo al centro de la pantalla, nosotros, creo que no hay ningún conflicto en decir que si esta es mi recta de alimentación F, una recta que evidentemente pertenece al segundo cuadrante, e intersecta con la curva de Raoul y Dalton en ese puntito comprimido pedorro que está ahí, no hay demasiada dificultad en decir, bueno, mi recta con R mínimo, como se ve en el dibujo, es esta, digamos, no hay nada más. Y yo lo que venía a buscar acá no era el número de etapas, yo venía a buscar esto, el R mínimo. R mínimo que lo despejaba de ver cuánto vale el valor de la ordenada al origen, y como conozco X a D, saco R mínimo, y con ese R mínimo y el K saco el R de operación, y con el R de operación trazo la nueva ordenada al origen de la línea de operación de la zona de crecimiento, bla, 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 con una ordenada más chiquita que era X a D sobre R o P más 1, y la volví a trazar, que es exactamente lo que dibujé acá abajo. Una lineecita que, valga la redundancia, mira, esto lo hacía suavecito en color de trazo, y el único pedacito que lo dibujaba lleno es ese. Y recién ahí, después de trazar la línea de operación de la zona de enriquecimiento en color azul, le mandaba fruta a la de empobrecimiento en color rojo. ¿Ibas a decir algo, Iván, respecto al paso 3? Es cierto, acá nadie te está diciendo, sin ir a uno de los casos más populares que hay, y esto puede llegar a ocurrir, caso de mezclas azeótropas o mezclas anómalas, la famosa de etanol-agua, que miren que la voy a dibujar más acostada a la primera bisectriz, y nosotros teníamos curvas anómalas porque tenían ese maldito cambio de concavidad, una flasheada así. Si nosotros veníamos paloma a querer marcar el punto comprimido diciendo, que se haga agua, esa es mi recta de alimentación y yo voy a pretender venir a tirar la línea de operación de la zona de enriquecimiento que pase por el punto comprimido, y el punto comprimido es ese, Iván. Y acá estamos cagados. Si bien es cierto que ese es el punto comprimido, acá hay un problema, mis estimados. Nunca las líneas de operación pueden quedar por arriba de la curva de equilibrio porque no puedo tener más concentración que las que predicen las leyes. Sí puedo tener menos, pero más no. Nosotros al paso 3 que estamos acá lo estamos fumando porque consideramos mezclas muy ideales, viejo, y eso no pasa siempre. En esos casos más reales, nosotros la línea de operación de la zona de enriquecimiento con R mínimo la hacíamos tangente. Vean el dibujo, o sea, más claro que esto, y es la ventaja de la virtualidad. Yo de ahí saco de la recta tangente la ordenada X a D sobre R mínimo más 1. Y que yo después de ahí saque con el R mínimo el X a D sobre R o P más 1, eso es harina de otro costal. Pero nunca tenemos que perder de vista que acá en esa generalización estúpida uno se come el sapo de que se olvida de que puede haber casos en los que no se resuelve así. ¿Estamos? Cuidado con esto. El método Macabe que enseña el profesor León así dice, cada que se haga agua pase por el punto comprimido. Ojo con esto, si el punto comprimido hace que tu línea de operación quede por arriba de la curva de equilibrio, estamos hasta las manos. Tienes que sacar la línea de operación con la recta tangente. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ah? Yo no sé si estoy yendo muy rápido. No, Chimoto, todo bien, digamos. No, amigo, todo bien. Nunca he avanzado, tanto en 1 hora y media con destilación por eso.
Bueno, en fin, sigamos. Una vez que yo tengo las líneas de operación, vamos a la frase nerd de vuelta, hacemos ese famoso desplazamiento ortogonal, desplazamiento que nace en el punto D de dedo. A ver, bajo las hipótesis de este starter pack de Macabe, sin ninguna modificación, porque puede haberlo. Y yo me desplazo horizontalmente hasta estrellarme contra la curva de equilibrio. Bajo de manera vertical hasta que me estrello contra la línea de operación de la zona de enriquecimiento. Reboto hacia la izquierda, curva de equilibrio, y va a llegar un punto en el que sea desplazamiento vertical horizontal, yo cruce la línea de alimentación. Ese peldaño, en este caso el del número 2, el peldaño número 2 nace en la zona de enriquecimiento y termina en la de empobrecimiento. Si yo uso la definición de plato de alimentación, acá el plato de alimentación sería el número 2. Y cito la definición de acopio. El plato de alimentación es aquel que en el método de Macabe, sus líneas o corrientes nacen en la zona de enriquecimiento y terminan en la de empobrecimiento. Versión medio choteada de la cátedra de cuál es el plato de alimentación. Vos tenés estas flechas así, cuando estás haciendo los escalones, como si fuera el de un entrepiso de tu casa, y no sé si ustedes se acuerdan, nomenclatura de cálculo 1 de diagramas de Venn, cuando nosotros teníamos puntito lleno y puntito vacío. Si esto, por ejemplo, era la recta de los números reales, y este es un -2, y este es un 4. Acá n pertenece, cuando el puntito estaba lleno, era intervalo cerrado en 2, y cuando el puntito era vacío, era abierto en 4 o así. Te asaltó la púa. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Uso la misma mecánica para decir puntito vacío, puntito lleno. Es muy rebuscado esto, ¿no? Pero puede pasar. Todos estos casos en el que la recta de alimentación corte el escalón ahí, el plato de alimentación va a ser el N. Si pasa justo por el punto hueco, el plato de alimentación va a ser el N-1. Recuerden que se empieza a numerar desde arriba hacia abajo. Y si pasa por acá, es el plato N. ¿Bien? Cosa que no era lo que decía el ingeniero León, él tenía otra opinión en su momento, pero bueno, como para simplificar las cosas, adoptaron ese criterio. En realidad, con lo que estamos viendo nosotros a la derecha de la hoja, en la pizarra digital, todas esas rectas de alimentación son rectas que aparentemente tienen pendiente negativa, por lo tanto, pareciera encuadrar que son los casos de las mezclas de equilibrio líquido-vapor del tipo 3. Y no suena nada descabellado que el vapor vaya para el plato de arriba y el líquido por el plato de abajo. Cosa que no lo había denotado acá ya. Claro. Son criterios de la cátedra. Yo no estoy muy de acuerdo, pero ¿quién carajo soy yo para cuestionar? Es la verdad. ¿Sí? En ese método que nosotros estamos haciendo acá, es como evidente que nunca voy a tener números enteros de etapas. Siempre va a haber una fracción en el final. Y vos dijiste, Iván, el escalonamiento arrancó en el punto D, pero nunca dijiste dónde termina, pícaro. Ah, tenés razón. ¿Dónde termina? En la proyección del residuo. En castellano, la línea vertical de trazo que pasa por el punto B larga mayúscula, es decir, de composición X a B de balde. Pero guarda, pesca. Cuando vos venís rebotando con las líneas, o sea, venís de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, te vas a topar con el último puntito entero de la línea de operación de la zona de empobrecimiento. Te vas a estrellar contra ese punto rojo, que yo lo marqué ahí con la letra A minúscula. Y de ahí vas a rebotar hacia la izquierda, de nuevo hasta
curva de equilibrio de Raoul y Dalton, marcando el punto C, que si querés lo pinto ahí con color rosa como para ponernos a tiro y de acuerdo. La fracción que nosotros vamos a hacer ahí no es más ni menos que un cociente de segmentos. El segmento AB, donde el puntito B, que es donde en realidad finaliza el escalonamiento de Markave, es la proyección de la composición del residuo sobre la recta horizontal AC. Y la fracción es AB sobre AC. Bueno, una vez que terminaste eso, Iván, ¿qué obtenés de acá? De este gráfico, si vos sumás los escalones enteros más esa fracción, obtenés lo único que tenía sentido después de todo en Markave. El número de etapas teóricas. Que seguramente vos después las vas a corregir con algo para hacer P o PA. Pero no tiene ningún sentido calcular el número de etapas mínimas ni etapas infinitas con las otras dos sonceras de rendimiento, de relación de reflujo, como te dije en su momento. ¿Sí? Acá están los casos del plato de alimentación, como les dije. ¿Y qué hacemos ahora, Iván? Porque vos me enseñaste ahora el método en Markave, pero, o sea, vos me estás enseñando teoría sin saber hacia dónde voy. Me costó en su momento, y hagamos un omitir intro acá con todo esto de rendimiento Murphy y toda la cagada esta, para ir al cuadro sinóptico. Y acá va a cerrar muchas cosas, y no sé si les parece prudente, bueno, con esto cerrar la clase de hoy, si vamos bien con el tiempo. Mi objetivo final dentro de esta bolilla de destilación era encontrar el número de platos reales. Pero resulta que no hay un único camino para obtenerlo. Hoy nosotros lo único que llegamos a aprender es lo que está dentro de este cuadradito. Nada más. ¿Viste cómo aplicar el famoso escalonamiento de Markave, Starter Pack, como yo digo de manera irónica? Porque vos lo único que hiciste fue, conociendo tu relación de reflujo, que valga la redundancia, la única que tiene sentido para trabajar es la de ROP, y lo acabas de ver hace 2 minutos atrás, haciendo el escalonamiento de Markave, utilizando como techo la curva de equilibrio de Raoul y Dalton, te acabo de enseñar hace 1 minuto a calcular el número de etapas teóricas sumando el número de escalones enteros más ese pedacito de fracción. Pero pará, de ese número de etapas teóricas al número de platos reales, si bien es verdad que no hay 400 kilómetros de distancia, pero tampoco son lo mismo. Eso vamos a aprender que con el rendimiento global, que es una especie de factor de corrección por imperfecciones de mi columna, problemas de diseño o alguna gansada que yo no mandé, a ese número de etapas teóricas lo vamos a transformar en número de etapas reales, pero lejos de quedarme conforme con eso, yo a eso después lo tengo que corregir, eso ya quiero que veamos también mañana, con el tipo de equipos auxiliares que nosotros tenemos. Entiéndase por tipos de equipos auxiliares, es condensador total, condensador parcial, hervidor total o hervidor parcial que vos tenés, Iván. Se supone que esas hipótesis te las dan en el enunciado del ejercicio. Capaz que te lo dan con el dibujo y vos te comen los mocos y no te das cuenta, o te lo dicen en un párrafo y vos tenés que transcribir. Que ahí se restaba 1, se restaba 2 o no se restaba ni acá, y ahí obtenías el número de platos reales. Ese era un camino para que mediante el método gráfico de Markave obtengas el número de platos reales, pero no es el único. Subidísimo de tono, muchísimo más engorroso de construir, pero mucho más preciso, es corregir todo con rendimiento de Murphy, donde de nuevo nosotros utilizamos como piso dentro de los escalones del lienzo de Markave las líneas de operación utilizando el RP. De nuevo, no me voy a cansar de decir, es al pedo el R total y el R mínimo, pero yo acá en lugar de utilizar como techo Raoul y Dalton, me encanta la frase, utilizamos el cielo raso, que es una curva que si bien está arriba, está por debajo del techo, es la del rendimiento de Murphy. Rendimiento de Murphy que nos va a costar un poquito de tiempo entender cómo carajo se la construía,
si era con rendimiento Murphy de fase pesado, de fase liviana. No va al caso hoy. Y nosotros ahí tenemos que tener fatal cuidado en que de ese método gráfico obtengo el número de etapas reales que no tiene un carajo que ver con el número de etapas teóricas. Nada que ver. De hecho, ya eso te lo había advertido en el cuadrito ese de clasificación de problemas de destilación. Nosotros, una vez que hemos visto los 5 tipos de alimentación y los 3 tipos de regulación, tuvimos 3 casos por regulación, 5 por alimentación, pero yo puedo ampliar una cuarta columna diciendo, si trabajo con rendimiento Murphy y ROP, en lugar de obtener etapas mínimas o infinitas que son al pedo, ni las vamos a ver, pero tampoco vamos a obtener el número de etapas teóricas o obtenemos el número de etapas reales. Etapas reales que casi me hacen creer que son estas. Claro, este sería una obtención de número de etapas reales, siendo, a ver, son mis clases, puedo derrapar, tampoco al extremo, pero dentro de mi gusto. Es una chantada, una pajereada que le pegamos de redondear las teóricas con el rendimiento global a las reales, pero estas etapas reales que nosotros hacemos acá son precisas, ¿cómo sería la palabra? Muy precisas, porque la corregimos con rendimiento Murphy que corrige la deficiencia plato a plato. Nosotros no llegamos a tal extremo de exigencia, pero si quisiéramos se podría. Y a ese número de etapas reales, con ecuación de corrección de por medio, lo mismo que hicimos acá, restándole nada, 1 o restándole 2, finalmente llegamos al número de platos reales que era el objetivo final de esta bolilla, como les dije yo en su momento, cuando arrancamos rendimiento Murphy. ¿Qué rendimiento Murphy? Cuando arrancábamos método de Maccabe, nosotros llegamos a puerto contestando el primer ítem solamente. ¿Sí? ¿Qué nos queda pendiente para la clase que viene? Obviamente no me va a tomar mucho tiempo. Es ver el rendimiento global y el rendimiento de Murphy. Que el rendimiento de Murphy, si bien es cierto, dieron un solo caso en la cátedra, en los parciales han tomado 2 y bueno, yo digo, a ver, me fabrico los 4. 4 porque son 2 variaciones por condensador y 2 variaciones por tipo de hervidor. Que eso quiero que lo veamos mañana. ¿Qué mañana? El jueves, así no los pillo tan quemados ahora. ¿Les parece? Dale, meta. Me parece que sí, porque ya no hay señales de vida. Así que bueno, termino la grabación de OBS y bueno, que el internet y Dios me ayude de subirlo así lo comparten después. ¿Estamos? Así que nos vemos el jueves, chicos, entonces. Éxitos. Chao, gracias. Chao, chao.